Bueno, está. Bueno, muteamos los micrófonos. Sí, sí, sí. ¿No quieren decir cuándo es la próxima antes de arrancar? Porque al final hay gente que se fue. Bueno, está bien. Bueno, vamos a empezar entonces hoy con el comentario de Martín sobre la última sesión del seminario 14, la del 21 de junio del 67, titulada por la versión PAI 2, El axioma del fantasma. Y nos vamos a encontrar hoy y la próxima habíamos pensado, bueno, si Martín puede también, ¿no? Pues no le consultamos, que como en mayo hay 5 sábados, en lugar de juntarnos el cuarto sábado, directamente vernos el quinto. Y entonces darnos un poquito más de tiempo, sería el sábado 31 de mayo, 10:30, en lugar del 24, que sería propiamente el cuarto. Así que dejaríamos el próximo encuentro para el quinto sábado de mayo, que va a ser el 31, para que Martín continúe con el comentario que seguramente hoy va a llegar hasta cierto punto y luego va a requerir otro encuentro más. ¿Está bien? Bueno, Sí, sí, es larga, extensa la clase. me voy a quedar corto. Bueno, No te cedemos la... empiezo. A ver, bueno, esta clase me quedó la impresión como si fuera una clase programa del seminario que va a seguir, y seguramente es con el que nosotros seguiremos, que es el acto analítico. Me parece que está muy en sintonía con los problemas que Lacan va a trabajar ahí. Yo, las versiones con las que he trabajado, siguiendo la línea de Patricia, son las de PAI 2, la de Carlos Ruiz y la de Staferla. ¿Mm? A grandes rasgos lo que encontré es que la traducción de Carlos Ruiz es muy afín a la versión de Staferla. Yo diría que casi una traducción de Staferla. Mientras que la versión de PAI 2, en términos generales, presenta varias diferencias respecto de las otras dos. Algunas de ellas me parecen significativas, seguramente vaya a mencionar algo de eso. Bueno, sigo también con el espíritu, estoy escuchando la última reunión del conversadero, así que voy a decir algo a título de título. Respecto del título, ¿no? Como recordaba Adri, en la edición de PAI 2 se propone como título para la clase un título que parafrasea el del seminario, El axioma del fantasma. A mí ese título me hace un poquito de ruido, mucho no me gusta, por dos razones. Eh, en primer lugar, porque dicho así, pareciera como si lo que Lacan va a trabajar acá como axioma, como si fuera una suerte de superestructura del fantasma, ¿no? O como si fuera, no sé, parte de una estructura superior. Me resuena así ese título. Un epifenómeno, ¿no? Para usar una expresión que Lacan al final de la clase va a discutir cuando discute la relación entre el deseo sexual y el acto sexual, ¿no? Dice que no se podría plantear una relación de epifenómeno entre esos dos elementos. Y a mí me parece que, y tal vez esto lo podamos retomar, no sé, el 31 de mayo, seguramente cuando lleguemos a ese lugar de la clase, que la posición de Lacan es más bien que el fantasma es su axioma. Así como cuando decimos que el síntoma no es el representante de la estructura, sino que es la estructura en cuanto tal, ¿no? Al menos para Lacan me parece que la cosa es así, ¿no? En ese sentido, me parece que un título más afín al decir de Lacan sería algo así como el fantasma axioma, o una cosa por el estilo. Y mi segunda objeción para el título tiene que ver con una pregunta que me hago, que es una pregunta que me excede, pero me la hago igual, que es, ¿qué es un axioma? Y entonces me puse a hacer como unas búsquedas medio salvajes y desesperadas por Google para ver cómo aborda la lógica de esa cuestión. Y encontré, les digo algunas cositas que encontré, las menciono. Parece que los axiomas son ciertas fórmulas que en un lenguaje formal son universalmente válidas, es decir, que son satisfechas por cualquier estructura y por cualquier función variable.
son enunciados verdaderos en cualquier mundo posible, bajo cualquier interpretación posible, con cualquier asignación de valores. En ese sentido, la lógica del axioma consiste en partir de una premisa calificada de verdadera por sí misma, casi evidente, esa sería el axioma, y de esta inferir otras proposiciones por medio del método deductivo, de lo cual se obtienen conclusiones coherentes con el axioma. Entonces, a partir de esto, quería dejar planteada una serie de preguntas para ir tal vez retomándolas más adelante, como para abrir el juego. Una es, ¿qué quiere decir que en la interpretación, esto Lacan lo va a afirmar al final de la clase, en la interpretación el analista deba considerar al fantasma como un axioma? ¿Qué quiere decir eso? Me preguntaba si eso quiere decir que el inconsciente procede como la lógica proposicional, o si lo que Lacan está postulando es más bien que la función del analista en relación al fantasma sería homóloga a lo que hace el lógico con sus axiomas. Me pregunto si es el analista en su acto un lógico. Y si así fuera, ¿qué incidencias podría tener para el acto pensarlo de esa manera? Y otro problemita más, que a mí me interroga, es si la interpretación analítica sería efecto de una operación deductiva, ¿no? Eso me parece otro problema. Bueno, esas son las preguntas iniciales. Bueno, Lacan empieza afirmando que en esa ocasión le toca cerrar el seminario, la lógica del fantasma, sin haber hecho más que abrirlo. Y entonces habla de lo que él llama un recordatorio clínico. Dice, cuando hablo de lógica, y en especial de la lógica del fantasma, ni por un instante dejo el campo de la clínica. Entonces ahí agrega que los analistas le suelen manifestar que encuentran los términos que él articula en su seminario, en el día a día de las sesiones, de las declaraciones de pacientes. Y Lacan dice, es ahí justamente donde yo los he ido a buscar, ¿no? Hasta ahí lo sigo. Pero después lo que sigue es un pasaje casi inverso, me parece, a esa proposición, y que a mi gusto es un poquito del orden de lo absurdo, ¿no? Rozando lo cómico. Me recuerda un poquito al final del texto freudiano sobre Schreber, donde donde Freud, eh, luego de encontrar, me parece a mí muy sensatamente, él lo fundamenta ahí, lo que él llama una semejanza entre su teoría de la libido y el discurso delirante de Schreber, se pone a jurar que él lo había dicho antes de haber leído a Schreber, y que entonces tiene un amigo que podía dar testimonio de eso, que él lo dijo antes. Bueno, acá me parece que hay algo parecido, pero con poco sustento, ¿no? Porque Lacan dice que alguien le testimonió que encontraba en las declaraciones de un paciente una repetición de lo que él mismo decía, siendo imposible que ese paciente hubiera recibido algún eco del seminario, ¿no? Y dice, nos maravillamos de eso. Y como si fuera poco, agrega que él mismo había encontrado el lunes de esa semana, en los dichos de 3 sesiones, ¿no?, los mismos términos que él había excogitado el domingo en su casa de campo, mientras preparaba el seminario, ¿no? Qué conveniente. Bueno, yo me preguntaba si es que los pacientes, eso es una expresión que usa Freud en ese lugar del texto de Schreber, si es que los pacientes perciben endopsíquicamente lo que Lacan excogita, ¿no? Si habría una suerte de consubstancialidad sin solución de continuidad mediante entre lo que dicen los pacientes en análisis y lo que Lacan dice en su seminario, y encima Lacan lo dice antes, ¿no? Y uno se queda con ese lugar del texto, entonces eso me hace ruido. Por lo tanto, concluye Lacan un poquito flojo de papeles, en mi discurso no hago más que dar ciertas coordenadas a partir de las cuales el discurso analítico se sitúa. Y unas líneas antes había planteado más o menos lo mismo. Dice, lo que ubico a partir de lo que llamo estos términos de referencia de mi enseñanza, eso de lo que ordeno el sitio, es el discurso analítico mismo.
parece interesante que en francés, en el término referencia, haya padre, ¿no? Referencia se dice père, sería literalmente algo así como repadre. Eso nunca había reparado en eso. Bueno, esa afirmación sí me parece muy importante, me parece un claro ejemplo de cómo de lo falso se puede extraer lo verdadero. Esto de que los términos de referencia de su enseñanza sitúen el discurso analítico mismo, ¿no? Que sean sus coordenadas de articulación, de localización. Y entonces dice que el discurso analítico, que no alcanza con decir que sea el de un neurótico, que eso no lo especifica como tal, y que en todo caso sería el discurso de un neurótico, pero bajo las condiciones o el condicionamiento que le da el hecho de sostenerse en el discurso, en el consultorio del analista. Es una referencia a la neurosis de transferencia. Entonces, me quería detener en esto que Lacan llama, y con lo que va a insistir mucho, en las condiciones, los condicionamientos del discurso analítico, porque me parece que eso nos va a meter de lleno en el lugar en el que estamos y seguimos, que es la cuestión del acto analítico. Y entonces lo que Lacan va a plantear, que la gran condición, no lo dice así, yo lo leo de esa manera, el término de referencia, de repadre del discurso analítico, sería la interpretación. Entonces Lacan toma esa articulación, ese eco, que a mí me parecía un poco ridículo, que había planteado al comienzo, entre lo que sucede en los análisis y lo que él dice en su seminario, y entonces va a ser la pregunta que me parece que había que hacer y que un poco problematiza esa afirmación inicial. Dice, ¿indica la existencia de esos ecos entre lo uno y lo otro que el discurso de los pacientes en el que recomendamos el método de la asociación libre recubriría el suyo, el discurso de Lacan? Y entonces sí, ahora muy sensatamente responde que de ninguna manera es eso, ¿no? Y va a dar sus razones. Les propongo que nos metamos en esas razones. Arranco por la versión PAI 2. Dice, pedimos al paciente que pase, la cuestión del paso va a tener también toda su importancia en el paso de la clase, que pase por las vías de las asociaciones libres y él obedece esta recomendación ya que es la vía que le proponemos. Un primer puntito que hago acá es que Lacan va a presentar a la asociación libre como una recomendación, ¿no? Una recomendación que uno le hace a sus pacientes. Somos todos muy democráticos, recomendamos. Me parece que eso tiene cierto valor eufemístico, no sé qué les parece a ustedes. Porque me preguntaba si la regla fundamental se trata solo de una recomendación o si no es más bien acaso una exigencia, ¿no? ¿Podría haber análisis si el paciente no siguiera nuestra recomendación, que por otra parte hasta cierto punto es imposible de seguir? Bueno, ahora fíjense qué distinto que comienza la versión de Carlos Ruiz, que es muy parecido a lo que está en esta Ferla, donde Carlos Ruiz se va a correr del tono más bien asertivo de la versión de PAI 2 y presenta el asunto así. Dice, debe haber ahí otra cosa todavía que pueda decir que el paciente obedece a la recomendación de la asociación libre. En tanto, es la vía que le proponemos. Tal vez es un matiz lo que encontré ahí, pero a diferencia de PAI 2, acá el acento está puesto en cuáles serían las condiciones bajo las cuales el paciente obedece a esa recomendación. Pero acá esa obediencia no está garantizada, como parece sugerirlo la versión de PAI 2, ¿no? Donde lo que está dicho es que el paciente obedece a la asociación libre porque es la vía que le proponemos, y punto. Si le propusiéramos otra, obedecería a otra. Una afirmación sugestiva, pero en el sentido de la sugestión. Sigo en este pasaje la versión de Carlos Ruiz, que es menos lineal que la de PAI 2,
pero me parece que está más en consonancia con el decir enrevesado e indirecto de Lacan. Dice, cada uno sabe que si se le pide pasar por la vía de la asociación libre, no es que esto ordene un discurso laxo o entrecortado. Command es el término francés, demande, traduce me parece ahí incorrectamente Carlos Ruiz. Y acá Paidós va a agregar algo que no está en las otras dos versiones, que no sé, la verdad, si Lacan lo dijo o no en ese momento, pero que a mí me parece que está muy bien. Y dice, sino que en cierta forma lo autoriza a decir las cosas como le vienen. La regla fundamental lo autoriza. Pensaba entonces que la regla fundamental es una recomendación, si quieren ustedes, que como la regla de cualquier juego, casi de cualquier juego, exige, incita, ¿no? Y también autoriza. Y me parece que en el juego del análisis, esa autorización, en principio, se sostiene en la institución, en la falsa e ilusoria garantía que supone la institución del sujeto supuesto saber. Bueno, retomo desde la versión Carlos Ruiz. Dice, de cualquier modo, para que algo, algunas palabras, algunas de sus palabras, pone ahí Paidós, llegue hasta las sutilezas, a cierta distinción de las incidencias en relación a su propia demanda, a la pregunta por su deseo, hay algo ahí de naturaleza tal como para hacernos reflexionar un instante sobre lo que condiciona este discurso, más allá de nuestras consignas. Ahí nos es preciso hacer intervenir este elemento suplementario, agrega Paidós, que se llama la interpretación. Quería hacer un breve comentario respecto de ese término con el que Paidós rubrica a la interpretación acá, esto de la interpretación como un elemento suplementario, ¿no? Eso es algo que en las otras dos versiones no está, por lo cual supongo que debe ser un suplemento que le debemos a Paidós. Pero a pesar de que en términos de, no sé, de transcripción y de traducción sea incorrecto, a mí me parece que es verdadero eso de postular la interpretación como suplemento. Porque me parece a mí que efectivamente la interpretación introduce algo nuevo, ¿no? Un suplemento que no estaba en lo que se desplegaba antes, pero que sería, si lo entiendo, un suplemento muy particular, ¿no? Uno que no suma, sino que eh, introduce algo nuevo, sí, produciendo un efecto de sustracción. Suma restando, una cosa así de paradoja. Esto que digo, en apariencia al menos, habría que ver, pero iría a contrapelo de lo que Freud sostenía cuando decía que el método analítico, a diferencia de la sugestión, ¿se acuerdan de eso? Operaba per via di levare, citando a Leonardo, y no como la pintura per via di porre. Aunque Leonardo no es tan taxativo con eso, pero Freud lo tomaba así. Bueno, por otra parte, insisto un poquito con esto de la interpretación como elemento suplementario. Tenemos la referencia también en clases anteriores, por ejemplo en la del 14 de diciembre del 66, este mismo seminario, donde aparece la cuestión del uno de más, que Lacan decía ahí que lo introduce en el análisis la interpretación, y que no es ni más ni menos que el S de A tachada. Y también, esto me evocaba cuando leíamos las clases de problemas cruciales, la que me había tocado comentar a mí, la del 12 de mayo, Lacan hablaba de la disponibilidad del analista en el orden del significante a proveer. Y leíamos que ese significante a proveer, que era la interpretación, era algo así como un suplemento interior, en tanto que, me parece que así lo postulaba Lacan, formaba parte constituyente de la efectuación del sujeto.
Y por último, y después si quieren lo retomamos, hay otra referencia en el saber del analista, en la clase del 4 de mayo del 72, donde Lacan dice, el analista no piensa en las representaciones de su sujeto, sino que debe intervenir en su discurso procurándole un suplemento de significante. Es lo que se llama la interpretación. Bueno. Retomo por donde veníamos con la versión de Carlos Ruiz. Dice, antes que preguntar qué es, cuándo y cómo es preciso hacerla, ahí Paidós omite el cuándo, lo que no deja de provocar cada vez más en el analista cierto embarazo, cierta molestia, malestar, a falta tal vez de plantear la cuestión, la pregunta, en un tiempo anterior, que es este. ¿Cómo el discurso libre, que es encomendado al sujeto, está condicionado por lo que está, de alguna manera, en vías, en pase, en paz, no sé cómo se pronuncia, a punto de ser interpretado? Pareciera entonces que la interpretación juega su juego de entrada como una inminencia, ¿no? Que no sé si podríamos decir que acecha el discurso analizante, sería una versión medio paranoica del análisis. El discurso del sujeto, lo llama Lacan, pero que sí lo condiciona fundamentalmente, ¿no? Eso que está a punto de suceder o que estaría en vías de ser, la interpretación, es aún así en potencia, ¿no? La coordenada o la referencia, el repère, a partir de la cual el discurso analizante se sitúa como tal. Eso me parece una idea fuerte de la clase. Repito entonces, la interpretación, que es lo que está en el horizonte de la asociación libre, no solo es un elemento inherente a la asociación libre, sino que la condiciona y de movida como tal. Bueno, a partir de acá entonces, y porque lo que acaba de afirmar, dice Lacan, se lo evoca, es que él va a volver a indagar cuestiones vinculadas con la lógica. Y otra vez las va a tomar como marco de referencia, como orientaciones, dice Paidós. Y acá me parece que se abre otro punto problemático de la clase, o que al menos me parece importante poner en discusión, que es que Lacan va a establecer una serie de puntos de contacto y también de diferencias entre el modo en que opera la lógica formal y el modo en que opera el análisis, fundamentalmente en relación a cómo consideran ambos el lenguaje. Y por momentos es como si se fuera esbozando en algunos lugares de la clase la figura del analista lógico. Bueno, veamos cuáles serían esas referencias. Yo destaco tres que aparecen ahí, las referencias de la lógica que Lacan va a tomar. La primera es que el lógico, dice Lacan, distingue las frases asertivas, que son de las que se va a ocupar, de las frases implorativas o imperativas, que si bien pueden ser también palabras plenas de incidencia, dice, solo las abordan contorneándolas de costado, de bien. Y dice, a pesar de que la lógica tienda a no ocuparse de esas frases, o que hagan al respecto intervenciones apresuradas, tips, no sé si ahí está haciendo una referencia implícita a las elaboraciones de los lógicos respecto de los performativos, que aún así, dice, podrían interesar a la lógica a título de acto. Y ahí encuentro dos cositas vinculadas a la traducción. Una es que en la versión de Paidós dice que las abordan eludiéndolas, no contorneándolas, y que las toman de través. No sé, es una expresión medio fea. Según esta Ferla, lo que dice ahí Lacan es de vie, no sé si se pronuncia así, que sería más bien de manera sesgada u oblicua, ¿no? Me preguntaba si tomar algo de manera oblicua o indirecta es necesariamente eludirlo. A veces el objeto impone esa, no sé.
ese modo de abordar. Y el otro asuntito es que en la edición de esta Ferla lo que aparece es intervenciones actives, no actives. Actives sería apresuradas, ¿no? Como lo traducen Carlos Ruiz y Paidós. En esta Ferla aparece intervenciones activas. Bueno, que el lector elija. A mí me gusta más la versión Staferla en ese punto. Me parece más verosímil que se trate de las intervenciones activas que las frases implorativas solicitan al lógico, ¿no? Porque ahí justamente me parece que Lacan juega con la dimensión del acto. Sería algo así. Una intervención activa, que puede o no ser apresurada, es aquella que interviene a título de acto. Una cosa así. Bueno, ese es un primer punto que va a destacar Lacan de la lógica. En segundo lugar, dice que los lógicos toman del discurso como objeto de su indagación a los enunciados. Lacan dice que se trata de cadenas significantes, mientras que no consideran una dimensión que para los analistas debiera ser fundamental, que es la dimensión enunciativa, la enunciación. Y en tercer lugar, que es un punto fuerte de la clase, es la valorización de la función de la negación de la mano del principio aristotélico del tercero excluido o el principio de no contradicción, que ya estaba interrogado en la clase que había comentado Patricia, ¿no? Ahí Lacan proponía una distinción entre lo que sería ese principio y lo que sería lo contrario, o algo así. Y el principio dice así, dice, algo no puede ser afirmado y negado al mismo tiempo desde el mismo punto de vista. Entonces, según Lacan, esas serían las condiciones formales y necesarias que hacen justamente a la lógica formal, es decir, a la posibilidad de que de un enunciado pueda deducirse otro enunciado. Y acá volvemos al problema que había destacado al comienzo, que es el problema de la deducción. Bueno, ahora, aquí que lo que descubre Freud es que el inconsciente viola descaradamente ese principio de no contradicción. Precisamente, afirmar y negar al mismo tiempo una cosa bajo el mismo ángulo es su propiedad y su privilegio, ¿no? El del inconsciente. Y Lacan encuentra justamente en esa violación, en esa ausencia del principio de no contradicción que el inconsciente pone en acto, la confirmación de que efectivamente el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Porque dice, solo en el lenguaje hay contradicción, en lo real no la hay. Esto ya lo había dicho también en la clase que había comentado Patricia, ¿no? El principio de no contradicción sería un asunto de lo simbólico. Bien, y acá la cosa se vuelve un poco más pastosa. Porque Lacan dice que si Freud se toma el cuidado de subrayar que el inconsciente no está sometido a ese principio de contradicción o de no contradicción, Lacan habla ahí distintamente ahí, esos términos de ese principio, es porque bien puede ser que esté sometido a él, contradictoriamente. Y si lo está, es a causa de que está estructurado como un lenguaje. En un lenguaje, o en el uso de un lenguaje, esta prohibición puede participar de una cierta convención, tiene un sentido. ¿El principio de contradicción funciona o no funciona? Paidós agrega, ¿el enunciado satisface o no la prohibición? En ese punto me parece que Carlos Ruiz erra, no sé dónde saca eso, cuando dice, el uso de un lenguaje es prohibir. Yo me acordaba de algo que Claudio suele citar de Barthes, creo que Barthes no estaría de acuerdo con eso, que creo en la lección inaugural dice esto de que el lenguaje es fascista, no tanto por lo que prohíbe decir, sino por lo que obliga a decir. Pero bueno, en todo caso, no sé de dónde saca eso Carlos Ruiz. Y Lacan concluye así, dice, si se subraya que en alguna parte no funciona ese principio, es porque se trata de un discurso. Invocarlo a ese principio quiere decir que el inconsciente viola esa lógica, lo que al mismo tiempo prueba que está instalado en el campo lógico
y que articula proposiciones. Bien, lo que yo leo ahí es, por parte de Lacan, una cierta valoración o valorización de la prohibición que comportaría ese principio de no contradicción. En el sentido de que una vez planteada esa negación como ley, solo queda por definir si esa ley funciona o si es violada, ¿no? Pero que aun cuando lo sea, como es el caso del inconsciente, esa ley está vigente. Es como si la consideración de ese principio fuera algo que guiaría la escucha del analista. Bueno, es interesante también, a mi gusto, que Lacan diga que ahí donde esa ley no funciona, que ahí se trata de un discurso. Me preguntás si sería un verdadero discurso aquel que, como es el caso de la lógica formal, se funda como tal bajo condición de no violar esa ley de no contradicción. Entonces, en el punto en el que esa ley tropieza, comienza lo que podríamos llamar un verdadero discurso. El Lacan de Función y Campo lo llamaba la cadena de las verdaderas palabras. Porque, me parece a mí, es ahí justamente donde se abre la dimensión enunciativa, ¿no? De la enunciación. Que, entiendo yo, es lo que queda necesariamente elidido, ahí sí, no contorneado, elidido, necesariamente en la lógica formal. Entonces, concediéndole a Lacan esto de que el inconsciente articule proposiciones y que esté instalado en el campo lógico, lo que quedaría por preguntarse es si se trata de la misma lógica que la lógica formal, o si acaso lo que está en juego allí es otra lógica, otra razón a partir de Freud. Bueno, otro punto al que Lacan le va a dar bola es recordar otra cosa que parece que los lógicos nos enseñan, y esto también tiene toda su importancia en esta clase, y ya estaba en la clase que, al menos esbozado, en la clase que había comentado Patricia, que es que una cosa es esta ley de no contradicción, y otra cosa muy distinta es la ley de bivalencia, según la cual toda proposición es o bien verdadera o bien falsa. Esa bivalencia como tranché, como zanjada, dice Lacan, es problemática. Ya hay ciertos matices en la lógica, esto está trabajado en las primeras clases, todo el quilombo de es verdadero que sea, es falso que sea verdadero, no sé qué. Ya todos esos juegos de la lógica nos muestran que no hay nada ahí que sea lineal, dice Lacan, ni unívoco o que ya esté zanjado. Bueno, lo que sigue lo voy a leer y lo voy a ir lo voy a ir comentando porque sé que sea un poquito extenso, me parece que está bueno. Dice así. Eh, Justamente esto, esa diferencia entre estos dos principios, es lo que le da todo su valor a la presencia de esta dimensión que es la nuestra, en cuyo interior se sitúa este discurso al que le pedimos no mirar más allá de la punta de su nariz, no ser muy perspicaces, dice Paidós. Yo les digo a quienes entran en análisis conmigo, basta con que usted se plantee la pregunta de saber si tiene que decirlo o no para que la cosa esté tranché, zanjada, para que esté resuelta. Es sí, dice Paidós. Es la manera más clara de enunciar la regla analítica. Eso es bien freudiano, ¿no? Está dicho casi con los mismos términos por Freud sobre la iniciación del tratamiento. Pero lo que no le digo, y que es el pie con el cual él parte, es que no es sino la verdad lo que es allí planteado como debiendo ser buscada en las fallas de los enunciados. Yo pensaba a propósito de esto que la enunciación de la regla fundamental, para no sé, tomarlo en los términos pretendidamente lógicos que está trabajando acá Lacan, que de ninguna manera la enunciación de la regla podría sostenerse en esta ley de bivalencia, ¿no? Porque no le indicamos al paciente que diga, no sé, solo lo verdadero y
y no nos mienta, que excluya lo falso, ¿no? O, eh, o que diga lo verdadero sobre lo verdadero. Vieron, Lacan está todo el tiempo jodiendo con eso, y parece que a alguien se le ocurrió decirle. Por el contrario, dice, em, que lo verdadero, me parece a mí, que interesa al psicoanálisis, y de ahí se fundamenta lo fundamental de la regla. El inconsciente tiene estructura de ficción, y se dice siempre entre líneas. Sorpresivamente, como dice Lacan acá, en los tropiezos de los enunciados. Bueno, sigo un poquito más con esa cita. Dice, fallas que le doy toda la libertad que casi le recomiendo que multiplique. Pero eso supone, en el principio mismo de la regla que le doy, una coherencia, no un conocimiento, como propone Carlos, que implica la eventual refacción de dichas fallas. Refacción, corrección, reparación de dichas. Refacción que hay que hacer según qué normas, sino las que evoca y sugiere la presencia de la dimensión de la verdad. Esta dimensión es inevitable en la instauración del discurso analítico. Ese término que acá Lacan usa, refacción, me suena demasiado ortopédico. No sé qué les parece a ustedes. Más adelante, que tampoco es nuevo esto, Lacan habla de la rectificación de acuerdo a la dimensión de la verdad, eh, la rectificación subjetiva, qué sé yo. Son términos así muy, refacción, rectificación muy ortopédica. A mí se me ocurría proponer, se me ocurrió un neologismo medio choto, muy malsonante, eh, que más que de una refacción, se trataría de una reverdaderación, una cosa así, ¿no? Neologismo que, a pesar de que me suena mal, me gusta porque, no sé, resuena ahí el verdeo del sol y verde, reverdaderación. Bueno, y la cosa sigue así. Bien. Eh, el discurso analítico es un discurso sometido a la ley de solicitar una verdad que hable. Otra vez la cosa freudiana. Solicitarle que enuncie un veredicto, esto está bueno, un dicho o un dicto verdadero. Desde luego, la regla adquiere un valor totalmente diferente. A esta verdad que habla y la que se espera el veredicto, la acariciamos, la amansamos, le sobamos el lomo, le doramos la píldora, podemos decir. Ese es el verdadero sentido de la regla de la asociación libre. Queremos faire la piche, que ahí también hay un problema entre las traducciones, diferencias, porque algunos, no me acuerdo cuál, traduce ponerla a trabajar, a veces a la más atinada, hacerle trampa, no sé. Paidós pone llevarle la delantera, bueno, lo que quieran. Y para ello hacemos semblante, fingimos, dice Paidós, de que no nos preocupa, que nos importa una mierda, la expresión es s'en fout, de pensar en otra cosa. Así ella tal vez dejará caer el bocado. Y ahí Lacan juega con la anfibología del término morceau, creo que se pronuncia, que es bocado, pero también es disparate. Soltará la lengua, tal vez, pone ahí Paidós. Bueno, hago un puntito acá para decir dos cositas antes de seguir. Me parece que ese es un modo de esto de sobarle el lomo a la verdad, como un cierto modo de hablar de la tensión parejamente flotante, que sería un modo de escuchar el propiamente analítico, lo diría así, sin empujar, que más adelante habla de no empujar el inconsciente, ¿no? Sin crisparse, sin comprender. Y en segundo lugar, Lacan va a jugar en los párrafos que sigue también con esta expresión, va a repetir esto, con el término foot, no sé cómo se pronuncia,
que por lo que encontré tiene, por un lado, una connotación claramente sexual, porque como sustantivo creo que es semen, y como verbo es cachondear o coger, pero también tiene una connotación escatológica, ¿no? Mierda. Por eso, más que me importa un bledo, es un poquito más fuerte lo que Lacan dice. Sigo leyendo. Dice, he aquí el principio, y no lo olviden. Trato con psicoanalistas, es decir, con aquellos para los que lo que digo es bien tangible y que seguramente son los que tienen mayor tendencia a olvidarlo. Por supuesto, tienen fuertes razones para ello. Interrogamos la verdad de un discurso que, si es verdadero, es la verdad de un discurso que puede decir sí y no al mismo tiempo, de la misma cosa, que es, porque es, perdón, un discurso no sometido al principio de contradicción, y que diciéndose, haciéndose, como un droll de discurso, como un discurso divertido, chistoso, extraño también puede ser, no sé dónde saca Carlos Ruiz otro discurso, introduce una verdad. Hay una diferencia también, es un matiz entre las dos versiones, porque tanto en Estaferla como en Carlos Ruiz eh, aparece diciéndose, haciéndose, ¿no? Lo cual remite a un hacer continuo, un hacer que está en proceso e inacabado, ¿no? Mientras que en Paidós, ese hacer, a partir del cual la verdad contingentemente se introduciría, aparece como ya hecho, al decirse, al producirse. Me salteo todo el comentario que hace Lacan de la dificultad que tuvo Freud con esto, ¿no? Esa paciente que para cagarlo, más que para enredarlo, ahí vuelve a aparecer la misma presión, para follarlo puede ser también, para cogerlo, eh, para que caiga en la trampa, le cuenta, bueno, tiene los sueños que tiene, ¿no? Que contradirían lo que Freud afirma del sueño, que es un cumplimiento de deseo. Y me detengo en lo siguiente. Lo menos que se puede decir es que a ese inconsciente no hay que empujarlo. Ahí está lo que decía hace un rato. Si se quiere preservar esta dimensión, tal como lo hace Freud, es en nombre de que el inconsciente preserva una verdad que no confiesa y que si se lo empuja, si se lo presiona, entonces puede ponerse a mentir a toda máquina, con los medios que tiene. Este pasaje me recordó algo que alguna vez habíamos leído con unos amigos acá presentes, eh, una clase que es la del 17 de febrero del 71, de un discurso que no sería semblante, donde Lacan distinguía dos tipos de apuestas. Me había quedado muy opaco ese pasaje, con esta clase no se le puede dar otra vuelta a eso. Eh, Hablaba de una apuesta ahí que se correspondería con la posición del analista, eh, y que a la luz de esta clase de la lógica del fantasma podríamos decir que se sostiene en la consideración del principio de no contradicción, y otra que no se corresponde con la posición del analista, que tiene más que ver con la ley de bivalencia. Me tomo un minutito para leerles, porque tiene que ver con este asunto, lo que Lacan dice en esa clase del discurso que no sería semblante. Dice, la verdad, si plantean que no se puede decir a la vez sí y no en el mismo punto, es decir, lo que ahora leemos como principio de no contradicción, pierden, perdón, ganan. Pero si apuestan que es sí o no, es decir, el principio, acá noté el principio de bovalencia, el principio de bivalencia, pierden. Si le planteo la verdad, no es verdad que dices la verdad y mientes al mismo tiempo, es decir, el principio de contradicción. La verdad nos puede responder muchas cosas, no le cuesta nada, porque son ustedes quienes la hacen responder. Ella dice, digo la verdad, ustedes le responden, no te la he hecho decir. Y entonces para fastidiarlos, para cagarlos en realidad,
ella les dice, miento. A lo que ustedes le responden, ahora gané, sé que te contradices. Pero luego tenemos el otro caso, la otra apuesta, que es que si le decimos a la verdad, ¿no? O dice la verdad o mientes, la ley de equivalencia, en ese caso pierden el tiempo. Ella le responde, te lo concedo, me encadeno. Lo que tú me dices es verdad. Solo que en ese caso no sabrán nada de lo que les dijo, puesto que o dice la verdad o miente. De manera que ustedes pierden. Y entonces ahí Lacan concluye lo siguiente, dice, esto es lo que descubren en el inconsciente. Que el inconsciente dice siempre la verdad y que miente es perfectamente sostenible. Les toca a ustedes saberlo. Esto les enseñan que solo saben algo de la verdad cuando ella se desencadena. Aquí se desencadenó, les quebró la cadena. Les dijo las dos cosas, cuando ustedes decían que la conjunción no era sostenible. Que la verdad se rehúse me sirve de algo. Con esto tenemos que tratar todo el tiempo en el análisis. Si ella cede, si acepta la cadena, ya no entiendo nada. Eso me hace desear y me deja en posición de demandante, porque me equivoco al pensar que puedo tratar con una verdad a la que solo puedo reconocer como desencadenada. Eh, bueno, otra clase que estaría bueno leer en, en consonancia con este punto es la del primer seminario, la del 30 de junio del 54, donde Lacan propone ese famoso aforismo de la verdad caza el error por el cuello en la equivocación, que también trabaja estos asuntos. Bueno, ¿puedo seguir unos minutitos más? Bueno, Sí, sí, claro. volvamos. Dice, Lacan va a agregar algo más, tiene su importancia. Dice, habla de una cierta relación lógico-temporal entre verdad y sujeto. Acá la versión Paidós es legible y Carlos Ruiz, eh, no sé, se va de mambo con una excesiva pretensión de literalidad y la cosa se vuelve ilegible. Dice, el inconsciente no tiene sentido más que si vemos que no es lo que llamaríamos un sujeto de pleno derecho. O, más exactamente, es anterior al sujeto de pleno derecho. Hay un lenguaje antes de que el sujeto sea supuesto saber cualquier cosa. Hay, pues, una anterioridad lógica del estatuto de la verdad respecto de cualquier cosa calificable como sujeto que pueda alojarse allí. Acá, inconsciente, lenguaje y verdad quedan del mismo lado, ¿no? Como, lógicamente, anteriores al sujeto. Yo ahí le agregaría, hincha pelotas, nada más una cosita a esa afirmación, que es la temporalidad propia del inconsciente. No diría que la verdad es posteriormente anterior al sujeto, ¿no? La constitución del sujeto, una cosa así. Bueno, para terminar, antes de cederles la palabra, me quería meter en los últimos párrafos de lo que en la edición Paidós sería el primer punto, el punto 1. Voy leyendo algunas cositas y comentando porque me parece importante. Dice así, Carlos Ruiz, versión Carlos Ruiz. Si la interpretación no tiene esta relación con eso, que no puede ser llamado de otra manera que la verdad, si ella no es eso detrás de lo cual se la protege en la manipulación de todos los días, puntos suspensivos. Paso Paidós es muy distinto y el sentido es diametralmente opuesto, porque Paidós dice, si la interpretación no tiene esa relación con lo que puede llamarse verdad, no puede ser sino aquello tras lo cual la resguardamos. Quiero decir que en la versión de Carlos Ruiz, las dos proposiciones bajo la forma del condicional van de la mano. Si una cosa, es también la otra. Acá es o una cosa o la otra. Cosa me suena un poquito más verosímil, no sé. Hay un lío en esta clase entre
preservar la verdad, si eso quiere decir protegerla, bueno, no sé. Y la cosa sigue así, con la pregunta que también es bien freudiana, respecto de cómo leer que una interpretación dio en el blanco o no. Entonces dice Lacan que si la interpretación no fuera sino lo que aporta material, si eliminamos radicalmente la dimensión de la verdad, toda interpretación no es más que sugestión. Y entonces, para variar, le vuelve a dar un palito a Glover, que en ese célebre artículo titulado El efecto terapéutico de la interpretación inexacta, contribución a la teoría de la sugestión, que ahí Glover se preocupa más por la exactitud de la interpretación, dice Lacan, que por su efecto verdad. Incluso Glover en ese artículo también habla de la interpretación incompleta, ¿no? Y uno de los ejes de ese artículo es cómo distinguir una interpretación incompleta de una interpretación inexacta. Entonces, según Lacan, Glover evita la dimensión de la verdad. Más que evitarla, lo que yo encontré en el texto de Glover, no es tanto que él no hable de la dimensión de la verdad, sino que el asunto está en el estatuto que le da a la dimensión de la verdad, que claro que va a ser muy distinto al que le da Lacan. De hecho, Glover habla todo el tiempo de verdad psicológica. Y la argumentación de Glover procede sosteniendo, ahí sí, la polaridad clásica entre falsedad y verdad, ¿no? De modo tal que lo que él llama inexacto por un lado e incompleto por el otro, serían aquellas interpretaciones que estarían como en el medio entre esos dos polos, eh, entre lo falso y lo verdadero. Por eso creo es que Lacan va a articular la posición de Glover con, respecto a la interpretación al menos, con este principio de bivalencia, ¿no? Algo es verdadero o es falso. Que, por lo que veníamos diciendo, no sería consecuente con la posición de la... Y dice así, dice, es difícil hablar de interpretación falsa. La bivalencia es polar, pero ella deja confundido o embarazado en cuanto al tercero excluido, que yo creo que acá sería el inconsciente ese tercero excluido. Es por eso que Glover admite la fecundidad eventual de la interpretación inexacta. Inexacta no quiere decir que sea falsa, quiere decir que ella no tiene nada que ver con lo que se trata en ese momento como verdad. Pero a veces, sin embargo, no erra forzosamente el blanco, porque no hay manera de no verla resurgir, porque la verdad se rebela, se resiste, se subleva, se revela, se dispone a salir, dice Paidós. Por inexacta que sea la interpretación, de cualquier modo le hemos hecho cosquillitas en alguna parte. Quería decir dos o tres cositas de esto. En primer lugar, que recordaba que muy tempranamente, creo que en Función y Campo, ya Lacan criticaba el texto de Glover en este mismo sentido, ¿no? Cuando evocaba, por ejemplo, la interpretación fundamental que realiza Freud en el análisis del hombre de las ratas, respecto del valor que había tenido para el sujeto el plan matrimonial, ¿no? ¿Se acuerdan que él decía, y lo citaba ahí a Glover para criticarlo, decía, se trata de una interpretación inexacta, tanto material como psicológicamente, pero verdadera. Y ahí hay una curiosidad en la expresión que usa Lacan, para mí, ¿no? Que Carlos Ruiz traduce como no erra forzosamente el blanco. La expresión en francés, disculpen mi traducción, mi pronunciación, es ne tombe pas à côté, que figurativamente sería algo así como no se queda corta, no mete necesariamente la pata, traduce País. En todo caso, me llamaba la atención, fíjense cómo asoma la cabecita una vez más acá nuestro viejo y querido acoté, ¿no? El acoté respecto del cual venimos conversando. Otra referencia que me evocaba, por la parte de Freud,
¿no? Obviamente, construcciones en el análisis, no sé, etcétera. Pero ese pasaje del texto me evoca, para los que gustan del ajedrez, una referencia del ajedrez que es la captura en passant. Es un modo de comer el peón del rival al paso, ¿no? El rival, si adelanta de un solo movimiento, si la apertura es 2 casilleros, eh, mi peón, pasándole por el costado, lo puede comer. Lo come de coté y luego ocupa su lugar. No sé por qué, pero me acordé de eso. Y una cosita más respecto del término rebel, me parece que ambas traducciones ahí podrían ser correctas, exactas. Tal vez sea un poquito más verdadera, no sé, la de Paidós, qué sé yo. Pero la cosa me quedaba un poquito así armada. Que la verdad, rebelándose o resistiéndose, sublevándose ante la inexactitud de la interpretación, se dispone a salir. Es decir, que se dispone a salir a pesar de que la hayamos tocado de cote, o tal vez por eso mismo, te hace cosquillitas. Me gusta eso porque evoca la dimensión del goce, cosquillas también. Bueno, avanzo con lo último y me encadeno la lengua para que hablemos. Dice, en este discurso analítico destinado a cautivar a la verdad, es la respuesta interpretativa que representa la verdad, la interpretación como siendo posible, aun si no tiene lugar, la que orienta todo este discurso, que es lo que había planteado al comienzo de la clase. El discurso que nosotros hemos comandado, no comentado, como aparece en Paidós, como discurso libre, tiene por función hacerle sitio, no tiende a otra cosa que a instituir un lugar de reserva para que se inscriba esta interpretación como lugar reservado a la verdad. Este lugar es el que ocupa el analista. Él lo ocupa, pero no es ahí donde el paciente lo pone. Este es el interés de la definición que les di de la transferencia. Él es colocado en posición de sujeto supuesto saber y sabe muy bien que eso no funciona más que si él sostiene esa posición, porque es ahí que se producen los efectos mismos de la transferencia. Aquellos, sobre los cuales tiene que intervenir para rectificarlos, me aparece de vuelta la refacción, en el sentido de la verdad. Es decir, que él está, y una traducción literal de esa expresión sería, está entre dos sillas, en una posición inestable, traduce Paidós. La expresión figurativa más, no sé, atinada, me parece a mí, sería, él está entre la espada y la pared. Entre la posición, la falsa posición de ser el sujeto supuesto saber, que bien sabe que no lo es, y la de tener que rectificar los efectos de esta suposición por parte del sujeto, y esto en nombre de la verdad. Bueno, de esto digo dos cositas, 2 y media, y dejo por hoy en este punto. Esto de la interpretación como lugar de reserva de la verdad me evocó un texto con que con Edgardo, acá presente, hemos conversado sobre este texto en varias ocasiones, que es El silencio, que es un texto de Octave Manoni, no sé si lo conocen, donde él plantea que el silencio del analista no es el mutismo, sino que lo piensa como un silencio de reserva, en el sentido de que ese silencio preserva la posibilidad de que se diga. Y acá, por otra parte, en el pasaje que acabo de leer, reaparece
antinomia que ya estaba planteada en la clase del 12 de mayo del 65, que también habíamos leído. Esa antinomia que hace a la inestable e incómoda posición del analista, que se juega entre ser y no ser del sujeto supuesto saber. Me parece que acá Lacan avanza un poquito más en esa dirección de la mano de la dimensión de la verdad, ¿no? Y esa misma antinomia me parece que es la que va a trabajar en el seminario del acto, más en detalle, como la operación transferencia y la operación verdad. ¿Verdad? Bueno, hay alguna cosita más que me juega ahí, como una paradoja del acto ahí esbozada en ese pasaje que leí recién, ¿no? En relación a esto de cautivar la verdad, ¿no? Esto de que el discurso analítico, ordenado por la regla fundamental, en principio está destinado a cautivar la verdad, ¿no? Donde escucho en esto de cautivar, capturarla y también no sé, fascinarla, ¿no? Eso de sobarle el lomo. Pero lo que condiciona y orienta a ese discurso es la respuesta interpretativa. Es decir, ese punto temporal del análisis en el que la verdad eh, pasa, ¿no? Se desencautiva, qué sé yo, se desencadena, se subleva, ¿no? Sale de ese aparente cautiverio. Una paradoja del acto analítico de hoy. Un cautiverio que, por lo tanto, no es presión, y tampoco, habría que ver si tampoco es resguardo o protección, no sé. Que no se monta en función de que la verdad confiese, lo cual sería la escena de la tortura, ¿no? O sea, de la confesión laica, eh, sino que en todo caso es un cautiverio que paradójicamente se monta en función de que interpretación mediante la verdad de su veredicto, ¿no? En ese sentido se me ocurría que la escena del análisis es la de una contratortura, o va a contrapelo de la sugestión, de la tortura, de la presión, o sea, la confesión respecto de la verdad. Eh, bueno, vamos, si quieren, hay un parrafito más ahí que es cuando acá habla de las dificultades del analista. ¿Querés que nos detengamos acá para que haya tiempo para conversar? Sí, si les parece. Bueno, bueno, gracias. Porque hasta acá tenemos un montón. Sí. Sí. Bueno, Bueno, arranco. Bueno, ya hay alguien arrancó. vamos a ver si les parece poniendo las manitos así nos ordenamos. Dale, Sil. Ah, sí, me olvidé de las manitos hoy. Perdón. Bueno, eh, la verdad que Martín, como que me encantó en serio, ¿no? El recorrido. Al principio te escuchaba como, como enojado con todos, con Lacan, con Freud, ¿no? Como que no te parecía nada, como que no estabas de acuerdo. Eh, pero es, a mí me parece que al menos como vos lo fuiste armando y comentando, responde a ese primer párrafo, ¿no? Donde Lacan dice, bueno, esto tiene que ver directamente con la clínica. Responde la, eh, la clase. Yo, dos cosas quería, además de agradecerte, y agradecerte la referencia del libro de Manoni, que creo que Diego no sé si lo compró hace Es, poco, es pero un, es un me, artículo, es un texto, no bueno, es un... pero me lo nombró hace poquito Diego y ahí ahora tomé nota directamente porque me interesó.
Pensaba, bueno, esto que yo muchas veces digo, que tiene que ver con, digo acá en el grupo nuestro, ¿no? Que tiene que ver con que Lacan está hablando. A mí me parece que cuando él dice ahí recomendar, o lo ponen como que recomienda la regla analítica, eh, casi es, como dice muchas veces Claudio, casi una ironía, casi una manera de... O sea, Lacan siempre habla más en relación a la indicación de la regla analítica, no como una, si le parece asocie, no. O sea, me parece que, que en todo, no solo el contexto de la clase, sino de toda la enseñanza, la regla fundamental la sostiene como la regla fundamental, efectivamente, la regla analítica. Y me quedé pensando en algo que lo pregunto para cuando consideres, después que puedan comentar o preguntarte, viste cuando hablas de lo de, bueno, de no empujar, ¿no? No forzar, bueno, eso está claro, no forzar a hablar, la antitortura, pero me llamó la atención la expresión como forzar lo inconsciente, ¿no? Como uno podría, no entendí, o sea, ahí cómo lo dice, no, o sea, no forzar lo inconsciente, tampoco se me ocurre cómo podría uno forzar lo inconsciente, uno podría muy equivocadamente forzar a hablar, es algo muy del discurso psiquiátrico. Hoy no hay tiempo, al próximo encuentro le anoté para compartir un ejemplo exacto de lo contrario al lugar del analista en una situación con un psiquiatra, como fuerza literalmente a decir, bueno, y eso no es sin un pequeño desastre. Pero bueno, dejo esta pregunta, ¿no? Forzar a hablar, pero forzar lo inconsciente, ¿se deja forzar lo inconsciente? ¿Se dejaría forzar? Es una pregunta. Bueno, listo. Gracias, Pincho, Bueno, querido. Está Edgardo con la mano levantada. No sé, Martín, si querés decir algo. no, dejo la Seguimos. pregunta ahí en remojo No sé para retomar. si no querés responder ahora, Martín, porque lo mío iba para otro lado, digo, como quieras. No, después Bueno, retomamos. Sí. bueno. Si no, en el encuentro que viene, digo, lo dejo planteado nomás. Bueno, Sí, mi pregunta, Martín, bueno, Martín y a todos, ¿no? Es ¿qué consecuencias tiene este desarrollo que hiciste sobre características de la asociación libre y características de la interpretación signadas por, y características del inconsciente, ¿no? Signadas por el no sometimiento al principio de no contradicción y el no sometimiento a la ley de bivalencia, ¿no? Que esto permite decir, en el inconsciente hay afirmaciones contradictorias, genera afirmaciones contradictorias. Y el principio de bivalencia le es consustancial, porque que haya afirmaciones contradictorias, las hay. El asunto es que el principio de bivalencia dice entonces o es verdadera o es falsa. Y entonces excluir el principio de bivalencia quiere decir poder darle estatuto de verdad y falsedad al mismo tiempo. O, bueno, toda la cuestión de la ficción como que implica una no elección entre verdad y falsedad. Bueno, todo esto en el terreno del inconsciente, de la asociación libre y de la interpretación. Mi pregunta es, ¿qué consecuencias tiene esto sobre el estatuto del axioma, del fantasma como axioma? ¿No? Del fantasma como axioma definido como siempre verdadero. ¿Qué carácter adquiere una
proposición, una frase, un enunciado, en qué punto resulta afectado por estas cualidades de no someterse a la ley al principio de no contradicción o no someterse a la ley de bivalencia. ¿Qué consecuencias tiene eso respecto de lo que Lacan va a trabajar como axioma, ¿Cómo fantasma como entender, axioma? cómo entender el axioma y las incidencias sobre el estatuto de axioma del fantasma que tiene esa regulación del funcionamiento psíquico por la no obediencia al principio de no contradicción? Quiero decir, ¿el axioma fantasmático se somete o no al principio de no contradicción? ¿Cómo carga con esa dimensión de ficción que implica, bueno, como la define a la ficción Weinger y que la retoma eh, Hans Kelsen, que dice, una ficción se define por ser autocontradictoria, ¿no? Como autocontradictoria quiere decir, bueno, que algo puede ser verdadero y falso al mismo tiempo, o más aún, que es verdadero porque es autocontradictorio, que escuchamos la verdad donde ahí es el no es sí y el sí es no. Bueno, ¿qué consecuencias tiene sobre el fantasma en tanto axioma? Me parece que está buena la pregunta. Yo la verdad que me quería tomar un poquito más de tiempo para trabajar esa cuestión del fantasma como axioma. Hay cosas que Lacan esboza, o que dice respecto de eso. Eh, no dice mucho, me parece, pero al final de la clase aparece, tanto al final de la clase como en el compendio que hace la reseña del seminario, vuelve sobre la cuestión esa del axioma. A mí lo que más me hace ruido de eso es cuando habla de la deducción, ¿no? El axioma que toma como axioma, por ejemplo, un niño es pegado y que de ahí, de ese axioma, se deducen ciertos enunciados. No sé si se refiere ahí a los otros tiempos, a los tres tiempos del fantasma que Freud eh, discierne, pero me hace ruido a mí ahí la operación deductiva, ¿no? Cuando Freud habla del tiempo 2 como construido, por ejemplo, eh, no creo que se trate de una construcción que avanza por la vía de la deducción. No creo que eso sea deductivo. Se me genera una serie de problemas ahí que necesitarían un poquito más de tiempo para, no sé, pensarlo. Y no sé, esta pregunta, ¿qué consecuencia podría tener esto respecto de la acción? Fantasma como acción. Me parece que toda vez que se abre la dimensión enunciativa, cualquier cosa cae bajo esta lógica, ¿no? No sé. Eh, Está Claudio para hablar, ¿puede ser? Sí, no, a ver. Bueno, me gustó mucho, Martín, tu recorrido de esta primera parte de la sesión. bueno, Incluso algún hallazgo tuyo de la traducción que me parece fundamental respecto de la diferencia que hay entre eludir y avanzar a Coté, ¿no? O al 10, como de manera traduce oblicua. el oblicuo. No es lo mismo eludir No. que avanzar oblicuamente, porque lo oblicuo es el único modo de avanzar. No es eludir, sino eludir sería como elude avanzar frontalmente, en el sentido de lo que sería una confesión, pero avanza oblicuamente o por rodeo. Pero Lacan usa en otros lugares esa expresión, que no aparece en Paidós, ¿no? En ese seminario. Este seminario borra el acoté de punta a punta. Me llamó la atención que lo recupera acá hablando de la lógica del fantasma, ¿no? Me parece muy interesante.
Respecto de lo de Edgardo, me parece que quizás podríamos dejarlo para la vez que viene la respuesta o intentar trabajar eso, porque en la parte que vos comentaste, el fantasma aparece como lo que condiciona y determina la asociación libre, pero no aparece todavía trabajado como tal. A mí me gustó mucho la idea de Lacan de que la asociación libre está sometida a condiciones. Él menciona dos acá. Una es la interpretación como horizonte, como vos mencionabas, es decir, lo que se espera, lo que el paciente espera. Eso que creo que de otro al otro, el paciente pregunta, demanda, ¿qué quiere decir esto? Está esperando la interpretación. Y la respuesta analítica es, no es que esto quiere decir, sino que por decir esto quiere, por decir esto desea, por decir esto dice una verdad. Me parece que hay una crítica a la idea de que la consecuencia de una interpretación sea la producción de material. Que el material en sí mismo justifique que una interpretación dio en el clavo. Eso nos pone a cuenta incluso de la sugestión. Y lo que reintroduce él como fundamental en esta parte de la sesión es lo que ya venía diciendo antes, que lo que distingue el discurso analítico es la reintroducción de la verdad en el discurso. Si no está en juego la verdad, es sugestión. Sí, Y, me parece que eso también es bien freudiano, no me dejaba de evocar, por ejemplo, bueno, un texto que hace poquito conversamos en un espacio que me había invitado Edgardo, que es Construcciones en el Análisis, porque ahí Freud también se pregunta, bueno, ¿cómo corroboramos que una interpretación, no sé, fue exacta? Ponele, ¿no? No nos podemos claro, guiar por el sí o no del paciente, porque ese enunciado es equívoco, dice, y ahí aparece en el horizonte lo que llaman las corroboraciones indirectas, ¿no? claro. Que es, bueno, bueno, hay que esperar hay que poder esperar el avance del análisis para poder leer eso, ¿no? Yo pensaba que si decimos que el deseo es su interpretación, eh, tal vez la interpretación sea sus corroboraciones indirectas, algo así medio Sí. Y además no hay metonímico. otro modo que lo indirecto o oblicuo, Ujú. respecto tanto del discurso del inconsciente como de las intervenciones analistas. Son de ese modo, es el modo analítico de intervenir en el discurso. Pero ahí, Corroboración ahí lo que indirecta aparece quiere en decir Freud, rodeo. Y además, claro, respecto de lo de Glover que citabas, ese texto, Construcciones, lo que dice también es que no existe la construcción completa. Son todos fragmentos. Y cada Exacto. fragmento va a tener su corroboración indirecta que va a posibilitar otro fragmento de construcción y así en el conjunto del análisis, lo que sería por como... eso me parecía muy complicada la idea de la interpretación o de la construcción como efecto de una operación deductiva. No, pero Que la él habla de discusión, a mí me parece que que haya otra, lógicamente, que él habla acá de surcos para otra lógica. Hay otra lógica. No es la lógica formal, la que él, la del verdadero o falso, no es esa la que él está. Aristóteles. La lógica del inconsciente es otra. No es irracional, es otra lógica. Que, bueno, por ejemplo, introduce la posibilidad de que algo sea verdadero o falso al mismo tiempo. O que sea una madre puede ser prostituta o santa, o puede ser fálico y castrado. Esas oposiciones, en el sentido antitético de las palabras primitivas, ¿no? Lo antitético coexistiendo. Me parece que esa es la idea también de Lacan. Lacan rechaza la idea de que eso es verdadero o falso. sí, sí, Me sí, parece que por eso a mí todavía no me queda muy claro qué querría decir que el fantasma es una acción. Me parecía pero, que estaba bueno pero- abrirlo como Mar- pregunta. pero ¿Puedo? Martín, pero no termine una cosita más, que me evocó esto que decías. En su psicoterapia de la histeria, cuando Freud enuncia los esbozos de la regla fundamental, él dice que ese discurso no es arbitrario, sino que tiene un cierto orden, hay una cierta disposición de las letras, las palabras, y que hay
está también condicionado, dice ese discurso de la asociación libre. Está condicionado, dice, por dos cosas, Freud. Uno por el síntoma y otro por la persona analista. Así que síntoma y transferencia condicionan y determinan y orientan el discurso de la asociación libre. Acá Lacan dice, en esa misma línea, que tanto la interpretación en tanto esperada como el axioma del fantasma también orientan el discurso de la asociación libre. Habría que ver si axioma e inconsciente son términos que tienen una relación, pero que el axioma forma parte del inconsciente. Él dice, en un momento dice que sí, porque el fantasma sería algo que corrobora más que en otra cosa que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? Dice eso. Pero Sí. vieron que en otro lugar del seminario el fantasma aparece más al lado del ello que de la cadena significante. No. Entonces, habría que ver esa relación respecto del axioma como condición de la verdad, en tanto se desencadena, en tanto aparecen las fracturas. A mí me gustó lo que vos señalabas de el analista viene a refaccionar la falla. A mí me parece que no. Viene a sostener la falla. Es el que la posibilita, la sostiene, las fallas. ¿No? A mí me parece. Adriana, perdón. Está Silvina, pero yo quiero levantar la mano y quiero agregar una cosa. Quizás sea una obviedad, pero hay un eslabón que por ahí, por haber pasado del comentario de Patricia de una clase bastante anterior acá, querría explicitar, ¿no? Que es la cuestión de que la verdad es, el inconsciente habla del sexo. Escuché recientemente el comentario de Patricia y una intervención que hacía Daniel y que está en las clases subsiguientes y que tiene que ver con esta cuestión de cómo aparece lo del fantasma en las clases anteriores más trabajado en relación al goce, al valor de goce, al ello, y esta cuestión de el inconsciente habla del sexo, dice en unas clases anteriores. Cabe decir que él dice el sexo, en otras palabras, dice él la verdad, ¿no? Bueno, lo que ya estaba trabajado también en la cosa freudiana, digo, que en relación a la verdad, que estamos recorriendo la cuestión del principio de no contradicción, de la ley de bivalencia y demás, no se nos pierda de vista, ¿no? La cuestión de Está bien eso. Además hay una diferencia. La verdad habla, del sexo se habla. El inconsciente habla de, la verdad habla, en la cosa freudiana, ¿no? Y lo otro que quería agregar en relación a lo del axioma, que me parece buenísima la pregunta de Edgardo, me hizo pensar lo siguiente, que quizás la formulación del fantasma es axiomático, el axioma del fantasma, que es para que sigamos discutiendo, porque pareciera en principio, bueno, valga la redundancia, contradictoria respecto de lo que está planteando sobre el principio de no contradicción y que no hay lo verdadero o lo falso. El tema es que a mí se me presenta de esta forma. Lo axiomático tiene que ver con la fijeza, Exacto. esa posición de goce. Es decir, lo que es fijo, ¿vieron cuando Lacan trabaja pegan a un niño en diversísimos lugares? Lo hemos pasado muchas veces. Digo, en la medida en que la escena fantasiada es sádica, pero la satisfacción es masoquista, el fantasma lo que articula es una relación de satisfacción paradojal, ¿no? Del sujeto con el objeto, pero también en esa posición en la que el sujeto deviene objeto, ¿no? En el hacerse hacer. Digo, y eso es axiomático en términos de escena fantasmática y a la vez no hay contradicción alguna, en el sentido de que el sujeto puede estar en ambas posiciones, ¿no? En esa escena de carácter sexual y de satisfacción Bueno, masoquista. podemos Quería llamar agregar, a esa posición contradictoria, ¿por qué no?
¿no? Así como en los ataques histéricos, Freud habla de esa... Que se nos caiga la dimensión axiomática, ¿no? Me hizo pensar eso la intervención de Edgar. Sí, pero A mí lo del no es que no axioma... haya, no es que no haya contradicción, sino que esa contradicción es el núcleo de la verdad. No es que no hay contradicción entre sadismo y masoquismo, sino que esa contradicción no elude la verdad por ser contradictoria, sino que al revés, es la flechita que nos señala que ahí está la verdad en juego, en esa indiscernibilidad entre lo idéntico y lo diferente. Por eso me Me parece parece que que... en Sí, esta sí, clase se puede leer una valoración que hace Lacan del principio de no contradicción, como si considerarlo afinara la oreja del analista, ¿no? Bueno, A es diferencia de un... lo que es el principio de bivalencia, que cierra la dimensión del inconsciente. Me parece, respecto a la pregunta de Sil, forzar el inconsciente sería escuchar de ese modo. No hay inconsciente ahí posible, porque el inconsciente justamente se dice. Exacto. eh, A ver, re- brevísimo. Hay una frase maravillosa en la conferencia 28, la terapia analítica de Freud, donde dice, mediante la sugestión podemos influir en la inteligencia del paciente. Incluso podemos ponerlo a favor, pero de ninguna manera podemos influir sobre la enfermedad. Solo con la operación, mediante la operación de la transferencia, podrá lograrse un efecto analítico. Parece que viene como esta clase divino. Y más allá, digo, lo vamos a retomar con el resto de la clase, pero la cuestión, la diferencia, digamos, entre un enunciado y el fantasma, me parece a mí que lo del valor axiomático, o sea, que sea axiomático, es en tanto o hasta tanto el fantasma no vacile. Mientras el fantasma no vacile, anda con ese axioma por la vida, el neurótico. El punto es cuando eso vacila, y ahí me parece que ya entra, y ahí entra en la otra lógica. Y el principio de no contradicción lo pone Freud en lo inconsciente, cuando habla de las propiedades de lo inconsciente, como la ley que rige lo inconsciente. Una de las leyes que rigen lo inconsciente es el principio de no contradicción. Y es desde ahí, me parece, desde donde escuchamos, ¿no? Como que al tener despejado eso, y así muchas veces uno se lo presenta al paciente, bueno, no, como aflojando eso de que no tiene, que no se conflictúe ante eso contradictorio, que tome la contradicción, que la aloje, ¿no? Digamos, que le dé lugar. a mí me parece que, también respecto a lo que decía Adri, que una cosa es considerar al fantasma eh, en su fijeza, ¿no? La fijación, y otra cosa me parece que le agrega problemas nuevos, considerarlo como axioma, ¿no? Porque eso nos lleva directamente a los asuntos de la lógica. Eh, por eso Es de la leía al comienzo, matemática, es el principio de que algo no tiene que ser demostrado. porque Yo no además de la, Lo sí, vas y hay que ver cómo y lo del seguimos axioma trabajando después. Porque se deducen si los no, otros Espera, que no enunciados. escucho. Porque ay, se me acabó el. Espera, Me parece a mí que abre una serie de problemas que tal vez esté espera, bueno. espera un segundo. Me, espera que está hablando Martín, Sil. Termina No, de ¿eh? decía que me parece que eso le agrega una serie de problemas que por lo menos estaría bueno considerarlos, ¿no? Si es lo Pero mismo hablar no de es los no es fantasmas un problema de qué modo condiciona y determina en un axioma lo que sería el discurso del inconsciente, que es de la asociación libre, es decir, lo fijo determinando, condicionando lo no fijo. sí, pero hasta ahí sí, que lo condicione sí, Y pero lo después que a mí me hace otra ruido es condición. que de ahí se deduzcan, que Me el parece que inconsciente la proceda parada de deduciendo. deducción es un poco fallida.
Para mí también, Está, pero como Lacan la usa y habla de axioma, me parece que está ahí, que es un problema implícito y que a veces Lacan explícitamente habla de deducción, que está en juego ahí. Pero esta lógica no es deductiva, Martín, me parece, ¿no? Bueno, es La otra lo lógica. que justamente por eso es la razón por la cual esto me hace ruido. Claro. Alicia para tomar la palabra y después Edgardo. A mí, ¿sabes qué me parece, Martín? Que te fijaste en esta cosa del axioma. Y el axioma es un punto de partida. Y la lógica para salir no es la misma esa lógica. Es la lógica del inconsciente, es la lógica del significante, es la lógica de lo que se escucha con el oído. ¿Entendés? Me parece que es eso, quedarte, me parecía escuchar la lógica como la lógica matemática, ¿no? Como la Me- lógica em, digamos, tan fijada, no tan reglada, ¿no? De las cosas. Y me parece que es del orden de lo inconsciente. De ahí es el inconsciente. Y después, ¿no? Todo lo que se pueda ir, como dice él, arrimando, ¿no? Bueno. Justamente por lo que decís es que, no sé si diría critico, pero en principio me hace ruido que Lacan trabaje al fantasma como una acción. Me parece que eso eh, nos trae otros problemas, ¿no? Eh, Bueno, habrá que hacerse cargo de esos problemas. Pero, Esperen, está Edgardo y después Patricia, que todavía ah, no está con la mano levantada. Edgardo, Sí, estaba pensando si no convendría dar alguna vuelta por el, el término freudiano de representación fin, como un lugar que tiene no una incidencia deductiva, sí una incidencia atractiva y de punto de convergencia de la cadena asociativa, formando parte y no de ella, y que por ahí eh, permitiría retomar esta expresión que vos usaste, Martín, que respecto de la temporalidad, eh, a ver cómo era que lo dijiste, posteriormente anterior. la verdad es posteriormente anterior al sujeto, porque en lógica el axioma sí da lugar a un proceso deductivo de un axioma formulado anticipadamente. En cambio, el fantasma como axioma o la construcción analítica con la coalescencia que tiene una cosa con la otra, aún dando, dando razones de su incidencia sobre la asociación libre y sobre la interpretación, no es algo conocido, sabido de antemano. Es algo Ah, que habrá sido, ah, habrá Ahí, sido reconocido como axioma, entonces ahí la deducción queda absolutamente enrarecida, porque es la que deducción parte de una afirmación. Claro, ahí mismo apunta mi exactamente. crítica al hecho de que Lacan tome el fantasma como axioma, porque o en todo caso eh, lo podríamos tomar a eso, pero con todas las objeciones del caso, que son las que estamos conversando, y claro, que Lacan claro. no lo dice, dice, bueno, axioma y a la mierda, y después repetimos todo Bueno, pero el fantasma como es un axioma. axioma desconocido, ¿no? Sí, Es un exactamente. axioma que, Sí. que no estaba, está en el principio, pero no está al principio. Están los principios. Porque la pregunta es, ¿qué condiciona el discurso de la asociación libre o no lo condiciona nada? ¿O es libre absolutamente? No No, por tiene eso esa orientación. me parece Entonces, una idea fuerte de la clase, que el día, bueno, es una idea muy freudiana esa, que está doblemente orientado, ¿no? Por la interpretación en tanto esperada
y por el axioma en tanto a construir, porque esa construcción se hace a lo largo de un análisis, no está al principio esa construcción. Entonces, Porque suponemos que está condicionado por una realidad desconocida. Entonces, me parece que por ahí tendríamos que darle al uso que Lacan hace del axioma como el uso que hace de muchas otras cosas que toma de otra disciplina, que las agarra, pero para darles un carácter y un funcionamiento que no respeta. yo no se la voy a dejar pasar tan Mis fácilmente, Edgardo. bagatelas, dice muchas veces. Artilugios, mis bagatelas. Patricia, abrí el micrófono que lo tenés apagado. No, chiquito. Es cierto que Lacan usa para decir algunas cosas, pero a veces aproxima algún modo de pensar algo. A mí se me ocurre que axioma, que entiendo todas las falencias que tiene ese uso, le da algún sentido a las operaciones que se pueden hacer dentro de determinado algo. Las operaciones significantes que podrían dar como producto, si lo queremos leer así, después de Edgardo hablando, las operaciones que se pueden dar en el orden significante para que se produzca algo del orden del axioma, que por ahí tenga eso, me pareció muy, muy buena la temporalidad que le dabas a la verdad, y de ese modo se me hace como desde lo básico que era un axioma, lo que nos muestra, nos permite es un campo, nos limita a un campo de operaciones posibles. Si lo invierto, después de lo que estaban comentando, me parece que me queda esta idea. Muy linda la presentación, perdón. Me quedé enganchada. ¿Les parece? No, vos, perdón, levantaste la mano, ¿puede ser? No, que quería decir una cosita respecto a lo que dijo Claudio, que me evocó cosas que cuando se habla de la transferencia, de la interpretación, que a veces se plantea, bueno, o primero viene la transferencia, ¿no? Como una idea así cronológica del análisis. Y me parece que está buena la idea que está muy, muy clara acá de Lacan, pensar a la interpretación y la presencia del analista, ¿no? De movida condicionando la lógica de la regla fundamental. Eso que está en el horizonte está antes. Claro. Y está buena la idea de que está antes el lenguaje, el inconsciente, que el sujeto. Eso es muy importante, eso. Que no hay un sujeto anterior. Porque ese sujeto anterior es el famoso sujeto del goce. Acá el sujeto tiene por condición el inconsciente estudiado como un lenguaje. Y el lenguaje y verdad, esa temporalidad me parece fundamental. Como también es fundamental lo que vos decías de esa diplopía del analista, ¿no? Esa decisión entre saber y verdad, saber y objeto, saber y verdad, ¿no? Eso entre la espada y la pared, yo pensaba entre el sillón y la pared. Ahí está entre, El ¿no? muro. Entre el muro. Pero eso ahí es donde se dirige como saber, el analista responde como preservando el lugar de la verdad. La verdad. Eso me parece que es una clase esta donde está muy en juego por qué el análisis no es una sugestión. Y creo que está incluso desde el principio que vos criticabas, esos analistas que dijeron, uy, mi paciente dijo lo mismo. ¿Son sugestionables? ¿Es sugestión lo que se transmite? ¿Esa coincidencia? Esa es la pregunta por la sugestión. Sí, Bueno, totalmente. por ahí no queda bien esto que voy a decir, pero la verdad es que para este tema les viene re bien si quieren escuchar la charla que les compartí que di, porque trabajo de todo esto desde los textos de Freud. Y la verdad que, no sé, es para la parte... La empecé a escuchar, sí, pero no tuve tiempo No, de todo. obviamente, nadie tiene tiempo de nada, cuando puedan, si quieren, y si no, yo... Estuvo muy buena y además estuvo muy buena ese encuentro que hiciste con la carta de Freud a Fliss. Ah, eso, qué bárbaro eso, ¿viste? Un hallazgo.
Un hallazgo que me lo dio en realidad en la introducción, lo voy a compartir, lo voy a decir, porque casi nadie tiene tiempo de estar escuchando lo que hace todo el mundo, porque tenemos siempre mucho que hacer. Gracias, Patricia, por escucharla. En el prólogo de análisis terminal interminable, hay una referencia de una carta a Fries, la carta número 133, donde le dice a Fliss que habla de un caso, de un análisis que terminó, donde dice, bueno, que termina con una invitación después del paciente a invitarlo a cenar, ¿no? Y dice, sintomáticamente está bien, ¿no? Pero de esos síntomas subsiste un resto. No, me mató cuando leí eso, un resto. Entonces dice, entonces habla de la conclusión asintótica de la cura respecto de la transferencia, entre los síntomas y la transferencia. Y entonces dice, bueno, el punto es que, por eso yo creo que a Patri también le sorprendió tanto como a mí, es que la referencia de esa carta la carta es de 1900. O sea, en 1900 ya Freud hablaba de lo imperfecto, lo inacabado, y algo que quiero solo que quede nombrado para la grabación, esta del conversadero. Nunca, en ningún lado, ni Freud ni Lacan dicen que la regla fundamental de la asociación libre sea efectivamente libre. Está determinada. Desde distintos lugares siempre es determinada. Esto es lo que se dice al paciente en ese artificio que tiene que ver con el dispositivo analítico. Digo, para no dar nada por obvio, ¿no? Yo quiero decir algo, pero no te encuentro el levantar la mano, no hay posibilidad de que lo encuentre. ¿Les parece muy mal decirlo así? Eso habla axiomáticamente. Si de última es lo que hace hablar, ¿no? O pensaba en una frase de Platón, sobre lo que se puede medir, no hay discusión. Y lo pensaba en relación al verdadero o falso, ¿no? Como eso hace hablar, eso hace discutir, eso hace inconsciente, eso, no sé cómo decirlo mejor. Pero no Como sé si... decía Claudio recién, esto de que el fantasma tiene más que ver con el ello que con eso. Claro, y que se habla, ¿no? Eso habla, eso hace hablar axiomáticamente, con esa repetición, con ese estatuto fantasmal hasta el final, hasta más allá del final. Sí, pero hay una paradoja ahí, clara, que habría que al menos tomar nota, que la asociación libre es lo contrario de lo fijo, ¿no? ¿Viste incluso cuando él comenta acá brevemente el fantasma pega a un niño, o niños pegados, habla de que es una significación cerrada, fija y cerrada. No, Freud lo señala, eso no está sometido a la regla de la asociación libre. Uno le pregunta al paciente, ¿y qué se le ocurre? Nada. Eso resiste cualquier asociación. Digamos, no tiene el mismo lugar que tiene el síntoma como orientación. Por eso no sé si sería como decías vos, un decir axiomático. No, acá para Lacan me parece que el decir del analizante está orientado por un axioma, pero un axioma que desconoce, pero no se identifica el axioma con el modo de hablar. ¿No Pero es el ¿cómo decirlo si no es... axiomático? El axioma es lo que determina o condiciona, es una condición, ¿no? Pero vos ahí le Sí, pero a estás la vez bajando un punto al término axioma. Me parece que deberíamos, Estás transformando el axioma en otra cosa que no es un axioma. hoy nos ocupamos del axioma. Sabemos que No, el no, no, axioma, no. para Lacan, en lo que comentó recién Martín, el axioma y la interpretación son lo que condiciona la asociación libre, lo que la determina, ¿no? Así lo Bueno, dice pero a la vez en la presentación. ahí hay un punto interesante para retomar en conexión con eso, que es el tema de que el fantasma en tanto tal no es interpretable, ¿no? Entonces,
se interpreta en otro plano, hay algo, determina, pero algo se sustrae a la determinación. Yo creo que en esta idea del fantasma como axioma se pone mucho en juego esta problemática de lo que se determina del fantasma, ¿no? Que el trabajo es determinar el fantasma. Ahora, eso que se determina abre un horizonte, un campo relacionado con el plano de la interpretación que excede al fantasma en tanto tal. Entonces, vieron que después en otro momento Lacan habla de que el fantasma se mantiene en cierta manera sustraído respecto de la estructura de la neurosis, como si quedara al margen en cierta manera, determina en otro plano, pero se sustrae. Entonces yo creo que ahí el eje este de que el fantasma en tanto tal no es interpretable, pero condiciona, bueno, me parece que es un punto a tener en cuenta al respecto. Y creo que esto retoma algo que también ya viene planteado tempranamente en Lacan, la diferencia entre el estatuto preanalítico del fantasma, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en la fijeza, ¿no? En este valor más de enunciados relacionados con la fijeza de cierto goce, ¿no? En el fantasma, y lo que ocurre con el fantasma justamente cuando se habla del fantasma, ¿no? Ese es como el fantasma ahí se determina en otro plano a partir de la palabra y da lugar a otra cosa. Algo queda sustraído, ¿no? De eso, algo de esa Sí. fijeza, pero instaura un horizonte, digamos, abierto a la interpretación, que excede el fantasma, pero que se va ahí determinando en función también de los modos de incidencia, pero siempre de la sustracción. Y fíjate que el fantasma, unido pegado por lo menos, queda como al margen de la estructura de una neurosis. Hay histeria, neurosis obsesiva, fobia. Ese fantasma está al margen y, ¿no? Sí, 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 Resiste la asociación totalmente. libre, no forma parte, no interviene en la formación de síntomas. Digamos que la cuestión del síntoma y el fantasma quedan en Freud separadas del fantasma al modo de un niño pegado, no de fantasías histéricas Totalmente. y la bisexualidad. Totalmente, por eso Freud las piensa como fantasmas perversos en una neurosis, ¿no? Y que pueden estar en estructuras neuróticas muy diferentes, porque no se juega ahí la determinación de la neurosis, se juega en otro plano, en conexión con eso, pero algo de eso permanece al margen, sustraído. Y Eh, parece que Lacan lo va a plantear el fantasma respecto del acto sexual, no respecto de la formación de síntomas, en eso es muy freudiano, sí en relación al acto sexual y, no sé, al goce también, ¿eh? Hay una Me parece relación. que provisoriamente, por lo que estamos conversando, podríamos decir que Lacan toma el término axioma en sentido así coloquial, no matemático. No sé, ¿eh? Eso habría que, lo tendríamos que un poquito más darle a una... ver, yo creo que es metafórico, como un poco decía Edgardo antes, cualquier término tomado del que pasa al discurso analítico no tiene el valor de la disciplina de partida, hay una distorsión, o sea que no es el mismo. Pero yo creo que en esa metáfora, en ese uso metafórico, hay algo que se transmite, que yo creo que tiene que ver con la relación entre eh, lo indeterminado y lo determinado, ¿no? Porque lo coloca al principio, pero a su vez como efecto de segregación de lo que va quedando del trabajo analítico al final también. O sea que en ese movimiento entre lo que está antes, y en cierto punto condiciona, pero que se va quedando como un residuo también a partir del trabajo interpretativo que se va haciendo. O sea, hace como ese vaivén, ¿no? El axioma como inicial, pero a su vez como algo que también va quedando así en este movimiento temporal como eso que estaba, pero a condición de que se haya hecho el trabajo, ¿no? Entonces ahí cambia de registro el fantasma, ¿no? Entre el fantasma preanalítico y el fantasma que no deja de quedar sustraído, pero ya queda en otro lugar en relación con el trabajo hecho en el análisis. Me cuentan un poco qué es este fantasma preanalítico, porque ya lo nombraron varias veces y yo no sé por dónde anda eso. O sea, esto de preanalítico, yo lo digo en el sentido de
cuando Lacan, por ejemplo, en el seminario 4, él dice, no es lo mismo fantasear, pensar no, el fantasma en su carácter de imaginación fantasiada y hablar de él. Porque cuando hablo del fantasma me divido e instauro el orden, ¿no? Del significante como eso que depende, eso que del fantasma que va a quedar determinado, pero el fantasma ahí cobra otro registro en función de cómo se fractura en el acto de hablar, ¿no? Entonces, ahí es una nueva dimensión. No es lo mismo hablar, aparece la vergüenza, la culpa, en relación con eso que se dice. Bueno, eso sucede Entonces, en el análisis, ¿no? Claro, ujú. claro. Hay una cosa que me hace interesante ahora. El fantasma se confiesa. El inconsciente habla de un modo sesgado. Hay una diferencia ahí en la relación entre el sujeto y su fantasma y esa verdad que irrumpe en los tropiezos, ¿no? Inesperadamente. El fantasma no es inesperado. Es algo que se vive, como decías vos, con culpa de vergüenza y se confiesa muy dificultosamente. Freud lo señala, mucho más dificultosamente que un síntoma, ¿no? Hay diferencias que, como él diría de acá en acá, clínicas, con todo el respeto que me produce, o la falta de respeto de la palabra clínica, ¿no? Y además algo que no se dice, ¿no? Del fantasma, ¿no? Algo queda sustraído, algo que bueno, justamente marca el límite de la asociación libre. No todo lo referido al fantasma es denunciable, algo queda no dicho. Bueno, en Algo principio, pasa a través de la culpa, en la división del sujeto, sí, en lo que en no el queda dicho orden es de el lo que se sujeto, construye. ¿no? Lo que no queda dicho es el sujeto. No aparece el sujeto. Aparece un niño. La Claro, oración, aparece el sujeto como sujeto de la enunciación, pero por eso, en el nivel del discurso inconsciente ya. Un sujeto se puede situar en el fantasma justamente a partir de la palabra en análisis, en la dimensión del discurso, del inconsciente. Y de la construcción para Freud, ¿no? Mm. Bueno, ya estamos, ¿no? Por Ujú. hoy. ¿Estamos hechos, Martín, por hoy o tenemos algo más para decir? No, tenemos mucho para decir, pero Vamos a tenemos tiempo. tener que esperar. Déjanos con las ganas, Martín, dale. La espera. No sé si tenemos tiempo, necesitamos tiempo. Me En parece en valioso las dos preguntas estas iniciales, la de Sil, respecto de qué quiere decir forzar lo inconsciente, y la que plantea Edgardo, tal vez poder retomarla a la luz de lo que sigue en la clase. Pero que sí. Sí, me parece Mirá, que... la verdad, mira todo lo que se generó. Hermoso, te felicito. suma restando. Bueno, además Muy es una sesión muy interesante. Y la otra frase, ¿cómo era la que repetiste hace un ratito? La de la verdad, ¿cómo? Ay, la escribís esa en el conversadero, en el chat. ¿Cómo era? La de ¿Quién la dijo? se dice eso, Posteriormente anterior. posteriormente anterior. Me encantó, me encantó. ¿Y cómo era la otra, Adri, que dijiste recién? Suma restando. El elemento El suplemento, sí, me encantó. de la relación. Restando voces, me encantó. Bueno, muchas gracias por la gracias. presentación. Bueno, Pito, antes de que- gracias. Gracias. Buenísimo que nos reencontremos, que hacía un montón que Sí, escuchen, no seguimos el charlábamos. sábado de mayo, 31 de mayo, 10:30. Agenden. Y ahí Ahí vemos, y después vemos ahí cómo seguimos. Así es. vamos, claro, a conversar a ver quién sigue y cómo seguimos, si por ahí retomamos alguna cita de Como sesiones. dice Lacan, ¿no? ¿Quién, cómo y cuándo? Dale. Bueno. Un abrazo. Bueno. Buen fin de Gracias, semana. Muchas gracias, Martín. Gracias a Hasta ustedes. luego, gracias. Muchas gracias, Martín. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chao. Gracias. Chau.